frío con esa camisa, ¿no? Ya está el segundo. Sí, sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Si quiere, ¿cómo va la conexión hoy? Buenas noches, por favor. Cuando haya algún amigo conectado, déjenos saber. Hola. Buenas noches. Ya está apareciendo ya. Hola, buenas noches, ya estoy viendo ya. Buenas noches, Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Nelson, ya estoy viendo por acá. Delvis también, buenas noches. Irela también, buenas noches. Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están por allá? Hola, Maylin, ¿qué tal? ¿Cómo tú andas? ¿Cómo va todo? Dani también. Aldo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por acá. Bueno, Claudio lo tengo aquí a mi lado y ya parece conectado, así que Ángel también, Roberto también. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están por allá? María también, René Montes de Oca también, buenas noches. ¿Cómo va todo? Por acá, bien, vamos a ver, comentarles un poco lo que hemos visto. Anuncia la fecha de hoy para que se sepa que la... Sí, hoy es 10 de jueves 10 de octubre, ¿no? Un día que se va a recordar. Sobre todo se va a recordar por la mediocridad, no por otra cosa se va a recordar, pero se va a recordar. Y también un saludo a Alejandro, a José también, Fernando también, Jaime, buenas noches. José también, buenas noches, Raúl. Bueno, no sé si ir adelantando, ya he conectado algunos amigos ya. Ya yo dije ya yo puse en un comentario que tuviera preguntas. Sí, por favor, todo el que tenga preguntas, porque he visto que hay algunas dudas, algunas personas, por supuesto, no siguen. Primero compartan, gracias por compartir y por mover la información. Les decía que hay algunos amigos que he visto comentarios que no entienden bien lo que estuvieron hoy imponiendo, porque realmente no hay ninguna elección, perdón. No entienden bien todo el circo que han armado. Y entonces, dentro de las cosas, quiero un poco explicarles también en qué consiste todo este muñeco que han armado ellos y cuál es el objetivo, porque también tiene un objetivo, no está armado así por gusto y parte de eso es lo que quiero comentarles hoy. Y por supuesto, comenten, hagan preguntas para interactuar lo más posible. Yo trataré de rápido un poco terminar la idea general y pasar a la interacción con ustedes, porque me parece que es interesante no porque se esperara nada distinto, todos sabíamos que este individuo Canel iba a estar ahí y el otro Valdés Mesa también, pero la otra parte que veo curioso o interesante de analizar es lo relacionado con el Consejo de Estado, que ya les explicaré más o menos en qué consiste todo esto y por qué les diré también por qué me parece que es interesante. Realmente la selección que ellos han hecho, la designación que ellos han hecho dice un poco de lo que está pasando acá en el país y cómo ellos se están comportando. Entonces, en ese sentido, creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Entonces espero unos segundos, o si no, déjenme comenzar por lo que tradicionalmente estamos iniciando los live, que es el tema de los presos. Todavía, bueno, en estos días arrestaron a algunas personas a raíz de este show. Realmente, no sé, no entendí muy bien porque ellos ahora mismo tienen bastante control, entonces no entendí muy bien para qué hicieron eso. Quizás siempre tienen la costumbre de estar todo el tiempo tratando de tener las cosas bien atadas. El seguimiento sí fue completo, eso lo sabíamos ya. Por Santiago siguen algunos activistas presos y sobre todo quería mencionarle nuevamente el caso de Xiomara de las Mercedes, que está débil. Hemos puesto desde el tuitazo que se dio el miércoles, creo se movió bastante la información, seguimos poniendo más datos y tratando de mover su caso lo más posible en Facebook, y les agradecería a todos que puedan ayudarnos con eso, que lo hagan, porque realmente es una pena el estado en que está Xiomara. La parte represiva sigue exactamente igual, ellos comportándose exactamente igual. Y déjenme, bueno, yo creo que ya voy arrancando, ya hay suficientes amigos para comenzar con esto. Como ustedes saben, hoy fue la culminación
de todo el show que ellos, bueno, no han terminado completo, en diciembre terminan otra parte y ya les explico, pero hoy fue ya casi la culminación de todo el show que han armado desde que se inventaron el asunto de hacer una nueva constitución. Ahora, según ellos, iban a elegir los cargos. Ya sabemos todos cómo ha sido. El caso de Díaz-Canel era esperado, y el de Salvador Valdés Mesa, pero como les decía, el tema del Consejo de Estado sí tiene sus puntos particulares. Y déjenme explicarles, normalmente mientras estuvo Fidel Castro, sobre todo después del año 76, porque antes existía esto que ellos llamaban presidente de la República, que fue primero Urrutia unos meses nada más, después apareció Osvaldo Ortigoz hasta el año 76 y después Fidel Castro era el que controlaba absolutamente todas los puestos, él los acumulaba, ¿no? Que era el presidente de los consejos de Estado, el presidente de los consejos de ministros, el primer secretario del Partido Comunista, el jefe de las Fuerzas Armadas, o sea, él era todo. Pero evidentemente eso siguió después con Raúl Castro, exactamente esa misma distribución, pero Raúl Castro, ya previendo que él iba a morir, por supuesto quería armar algo que diera más seguridad a su familia. Yo honestamente todo lo veo en función de las garantías que está buscando Raúl Castro para su familia. Esto es un régimen feudal más que todo eso de socialismo y todo eso es pura palabrería. Esto es un régimen feudal que tenemos acá y ellos, como señores feudales y patriarcas, bueno, pues tratan de ajustar las cosas a su medida. En ese sentido, él quería, debido a la misma ley Helms-Burton, que plantea que no puede haber un Castro en el poder, todo el manejo que estaban haciendo con Obama, ellos querían que no hubiera ninguna persona de apellido Castro fungiendo como la principal, supuestamente como la principal figura del país, y se inventan todo este show de una nueva constitución donde van a aparentemente darle una nueva estructura al Estado. Dentro de eso separan el Consejo de Estado y de Ministros. El Consejo de Estado es un consejo, un grupo de la Asamblea Nacional que sesionaba permanentemente y quien dirigía, el presidente, era el presidente de ese Consejo de Estado, que a la vez la Asamblea estaba de una forma subordinada, aunque había un jefe del Parlamento, ¿no? Estaba también el presidente de los consejos de ministros, que sería la parte del gobierno de cualquier país, del ejecutivo, estaba fusionado con el presidente de los consejos de Estado, ese era Fidel Castro, y por supuesto el primer secretario del partido. Así funcionaba. Ellos deciden, entonces, para dar la idea de que va a haber un cambio democrático, separar o diferenciar estas funciones. Dejan al Consejo de Estado, que sigue siendo la parte permanente de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Asamblea Nacional sesiona solamente 2 veces al año, ese grupo de niños cantores solamente sesionan 2 veces al año, y este grupo, que es el Consejo de Estado, es el que tiene permanencia, y de ahí salen decretos, leyes y toda esta historia. Entonces ellos separan ese Consejo de Estado del Consejo de Ministros y crean la supuesta figura de presidente de la República. O sea, ese es el nuevo diseño. Una sola figura que estaba, sin que existiera la presidencia, crean ahora 3. A Díaz-Canel lo ponen como presidente de la República. Ahora van a crear, crearon el puesto de primer ministro. Eso lo pondrán, o se supone que Díaz-Canel como presidente lo propone a la Asamblea, y para diciembre, en la próxima sesión, es que aparecería ese primer ministro con los primeros viceministros, el Consejo de Ministros, con todos los ministros también, y el Consejo de Estado está por acá. Lo interesante acá es lo siguiente: cuando uno se pone a leer el diseño que ellos hicieron, aquí enfrente tengo el mamotreto el entuerto que ellos llaman Constitución. Cuando uno se pone a leer todo esto, uno se percata de algo. Primero, quiero partir de que, como todo el mundo sabe, el poder aquí en Cuba está, primero, en la seguridad del Estado, ese grupo élite que está en el poder, que es Raúl Castro y sus secuaces, y primero Fidel Castro y ese grupo pequeño, que se maneja a través de la seguridad del Estado. Amedrentan, arrestan, hacen lo que tengan que hacer a través de la seguridad del Estado. Y eso se vio claramente, por ejemplo, cuando la causa número 1 contra Ochoa, que ese fue el grupo que realmente puso bajo control a todos estos generales. O sea, no era cualquiera, no fueron a cualquiera individuo, fueron a los generales que tenían cierto poder, supuestamente. Entonces, este grupo siempre se ha manejado a través de
amedrentando a través de la seguridad del Estado y los cuerpos de inteligencia. Después está el partido y el buró político, que supuestamente son civiles, pero son militantes de esa organización. Ahí está el buró político y el comité central. Y después, por debajo de esto, está lo que sería el poder popular, que está todo esto que estábamos hablando, el Consejo de Estado, el Consejo de Ministros ahora, el presidente. Como bien ellos escribieron en este mamotreto, el Partido Comunista es el ente superior de todo el Estado. O sea, eso lo dejaron claro. Pero, ¿qué ocurre? Ellos tratan de darle, y sobre todo esto yo lo veo muy asociado al circo que estaban armando cuando Obama, cuando es de hielo, que querían vender que había realmente transformaciones. Entonces les interesaba mostrar que supuestamente había un poder civil, un poder que tenía una independencia. Entonces, el punto acá es que en el poder popular, que como ellos le llaman, ellos trataron de hacer una diferenciación de funciones para que este puesto que aparecía como presidente de la República realmente no tuviera un cierto nivel de independencia, y que en algún momento este individuo, Díaz-Canel, sobre todo pensando ya después que muriera Raúl Castro, no en este momento, que para Raúl Castro es tan fácil manejar toda la situación. Yo supongo el caso de que hubiera muerto Raúl Castro, Díaz-Canel un buen día se le ocurriera ponerse un poco creativo, como pasó en la Unión Soviética con Gorbachev, y empezar a hacer algún tipo de reformas. Entonces, el diseño que ellos hicieron era que el presidente de la República al final tenía la obligación de rendir cuentas a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los ministros también tenían la obligación de rendir cuentas, el Consejo de Ministros, a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y como les digo, esa asamblea está permanentemente dirigida por el Consejo de Estado. O sea que al final, independientemente de que este hombre tiene el nombre de presidente de la República de Cuba, en cuanto a poder, la Asamblea Nacional tenía la capacidad de nombrarlo, como supuestamente hicieron hoy, pero también de revocarlo y sustituirlo. O sea, al final la Asamblea Nacional, ese supuesto organismo, tiene la capacidad de, cuando se le pega la gana, revocar a Díaz-Canel. ¿Por qué? Porque Díaz-Canel no aparece tampoco por voto directo del cubano. O sea, no hay una votación directa para elegir al supuesto presidente. Es un voto que se realiza en la asamblea. Es decir, no tiene un respaldo popular. No tiene una legitimidad popular directa, sino a través de la asamblea. Y eso está hecho con toda intención, para que la asamblea pueda quitarlo y moverlo, y sobre todo el Consejo de Estado. Pero ¿qué es lo que me parece a mí curioso? O sea, era evidente que Díaz-Canel era el que iba a estar. Ya veremos ya en diciembre quiénes son los supuestos ministros que van a poner, y sobre todo el primer ministro que Díaz-Canel tiene que proponerle a la Asamblea y que la Asamblea tiene que autorizar, es el mecanismo. Pero acá lo curioso es, ¿qué ha pasado con el Consejo de Estado? Yo creo que la mayoría de las personas creía que iba a haber algún tipo de movimiento y que iban a poner a gente un poquitico, unos rostros nuevos, quizás gente más joven, con algún tipo de visibilidad, o que las personas los conocieran mínimamente. Y lo que ha ocurrido es que el Consejo de Estado ha resultado, primero, Esteban Lazo, que es un hombre que hoy mismo tenía dificultades para hablar, tiene dificultades de locomoción, se mueve con torpeza, muchas veces parece que, o sea, a mí por lo menos me causaba pena ajena al ver que el hombre tiene dificultad para decir la próxima palabra. Tú no sabes cuándo la va a decir ni cómo le va a salir. Y realmente eso es muy penoso, pero el hombre estaba ahí. Y yo creo, incluso yo lo había comentado a Claudio, que está acá a mi lado, yo le decía, bueno, ya Lazo debe estar feliz porque se va, y ya otra gente se encargará de todo esto y no tiene que pasar por este martirio. Pero no, resulta que ponen a Lazo nuevamente. Pero no solamente ponen a Lazo nuevamente, sino que el resto de los otros miembros, 18 miembros en total del Consejo de Estado, son personas, la mayoría, perfectamente desconocidas. Son personas que nadie conoce. Entonces, lo interesante de todo esto es, crean una nueva distribución, una nueva estructuración, donde la Asamblea Nacional, y en especial el Consejo de Estado, tiene un grupo amplio supuestamente de prerrogativas. De nuevo, le estoy hablando lo que debe ser teóricamente, porque ya, aquí estoy de regreso.
les decía que lo particular acá es que de momento han creado esta supuesta institución con todas estas prerrogativas que se supone que iba a controlar no solamente a Díaz-Canel, sino también controlar al Consejo de Ministros, y lo que resulta es que la arman con un grupo de gente que son unos satélites, que nadie conoce, que realmente no tienen ningún poder. Entonces, ¿qué interpretación sacar de esto? Es como de momento usted empieza a armar una gran estructura que se supone que va a tener cierto poder, que se supone que va a poder controlar a que Díaz-Canel en un momento determinado, si no está Raúl y le da por ponerse creativo, lo puede frenar. O sea, se supone que eso está teniendo más o menos ese diseño, y de momento, a la hora de conformar ya con las personas que van a estar ahí, usted pone un grupo de gente, unos satélites que nadie los conoce y que no van a tener ninguna fuerza para poder imponer nada o para poder de mandato. Entonces es muy curioso esto. Yo creo que todo esto tiene que ver con el frenazo del deshielo. Me parece que quizás el castrismo estaba pensando en otro diseño para las personas que iban a conformar esta institución. Recordemos que hace un tiempo atrás Mariela Castro tenía un protagonismo tremendo en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Recordemos también que cuando el deshielo, Alejandro Castro Espín también salía muchísimo y de momento ahora está con un perfil nulo, ha desaparecido. Y habían otros individuos como López Calleja también, que estaba anteriormente en la Asamblea Nacional del Poder Popular y ahora no está, tengo entendido, me parece. O sea, todo esto ha variado de forma tal que realmente a mí me da la impresión de que ellos venían con un plan y ahora están comportándose de una forma distinta. Los planes que ellos tenían para conformar estas estructuras de su puesto de gobierno, bueno, ahora la están teniendo que variar. Y yo lo veo un poco relacionado con el mismo comportamiento que está teniendo Raúl Castro con su familia, que la ha sacado completamente de visibilidad, o sea, las ha desaparecido del estrado, ya no es tan visible. Yo creo que eso mismo ha pasado con el diseño que ellos iban a hacer del Consejo de Estado y la forma en que iba a operar la Asamblea Nacional. Porque de momento, en vez de estar en esa estructura, un grupo de gente conocida, un grupo de gente que pueden tener cierta ascendencia, que pueden tener cierto impacto, aparece de momento gente totalmente desconocida, gente con poca proyección y un individuo que evidentemente se tiene que retirar. O sea, eso a mí me da la idea de que ellos están tratando de replegarse y de manejarse de una forma distinta a lo que tenían pensado. De hecho, ayer mismo Díaz-Canel, parte de lo que decía en su discurso, analizando la situación económica, era que no se podía ser ingenuos y que había que actuar de una forma más solapada. Y a mí me suena esta estructura a que Raúl Castro, evidentemente, debe estar armando todo su red de poder desde las sombras completamente, tratando de ocultar a los verdaderos actores y mostrando en este grupo del Consejo de Estado a individuos que realmente no tienen ninguna trascendencia. ¿Y por qué? Porque les sería fácil desde la sombra manejar a este grupo y a la vez disminuir el grado de compromiso hacia el exterior, o sea, hacia los observadores de su gente. Esa es mi impresión, eso es como lo estoy viendo. Por favor, pregunte, vamos a hacer comentarios. No sé, Claudio, si quieres. Dar un saludo a Berta, dice que donde está no tiene conexión. Bueno, Berta, un saludo para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Después les paso, igual a Moya, les paso video para que lo veo. Les paso que Claudio entre para interactuar más con usted. Pero en principio esa es la visión que por lo menos estamos teniendo. Hoy por la tarde Claudio y yo un poco discutíamos qué es lo que estaba pasando, o sea, ¿por qué esta sorpresa de que nuevamente ponen a este individuo que es un ser que ya evidentemente tiene dificultad? Que por cierto, no solamente Lazo, estuvimos viendo a otros de estos, como le llaman ellos, de la vieja guardia, o ¿cómo es que le dicen ellos? De los históricos, que realmente vimos algunos moviéndose con más dificultad de lo que normalmente se les veía, ¿no? Yo creo que todo este escenario, ayer mismo en el discurso que daba Díaz-Canel y que también dio el llamado ministro de Economía, ellos están mostrando preocupación por todo lo que hay. Saben el mismo anuncio que se hizo ayer de que van a haber más sanciones sobre el régimen porque insiste en estar en Venezuela.
la preocupación que está despertando también el tema de Rusia, que los otros días hablamos en un programa. Yo creo que todo eso evidentemente los tiene a ellos muy preocupados, y Raúl Castro, desde mi perspectiva, ha decidido mover y cambiar un poco la estrategia que desde un inicio tenía. Honestamente, para mí todo esto que ellos venían armando de la nueva estructuración del Estado, como le llaman ellos, venía empaquetado con el proceso de deshielo y una administración de Hillary Clinton que hubiera sido en la misma línea de la de Obama y hubiera sido totalmente permisiva, ¿no? Y ahí sin duda hubiéramos tenido a una Mariela Castro extremadamente activa en el Consejo de Estado, posiblemente Alejandro Castro Espín también, y otros de estos individuos de su círculo, del propio Alejandro Castro Espín, ya operando mucho más abiertamente. Yo creo que ese era de alguna forma el plan que tenía, y un plan que terminó haciendo aguas por el cambio de administración que hubo y todas las medidas que se están implementando. Yo lo veo por ahí. No sé si, Claudio, tienes ahí algunos comentarios para seguir. Hay más puntos, pero... bueno, número uno, yo quería, para dar una pincelada de lo que tú estás diciendo, es que una de las personas del Consejo de Estado que han nombrado es una deportista. Entonces tú dices, ahí no hay ninguna proyección política, no hay un haber, no hay un averaje. Y entonces, bueno, uno realmente se queda diciendo, están vaciando de poder tremendamente ese círculo, ¿no? Pero sobre todo, Claudio, ellos durante los últimos tiempos, hay algunas figuras que ellos han mostrado un poco más. De hecho, los otros días nosotros conjeturábamos si este individuo que era embajador en Venezuela, Rogelio Polanco, podía venir y quizás ellos lo podían integrar. Yo realmente no sé si es diputado, porque el otro punto es que para estar en cualquier puesto de estas funciones, ellos obligan a que el individuo sea diputado. O sea que la Asamblea Nacional del Poder Popular, de todas formas, siempre engloba a cualquier persona que tenga una función, lo cual es completamente atípico, porque imagínense que en cualquier parte del mundo un ministro no tendría que ser parte del Congreso, no tendría que ser parte del Parlamento. Entonces ellos se han inventado toda esta dinámica donde una persona, para ser ministro, a la vez tiene que ser miembro del Parlamento y tiene que supeditarse. No obligan a que sea del partido, al final la concreta sí lo es. O sea, en la concreta sí lo es. Pero tiene que supeditarse a las directrices de la Asamblea. Entonces... No, de todas formas, esto es una especulación que yo he lanzado contigo antes del programa, que quiero compartir con el público, Antonio, y es que si ellos se están quejando de que las sanciones son duras, que le están persiguiendo los barcos, lo ha dicho Díaz Canel y demás, también, Antonio, pienso que poner a gente de ellos, de alto nivel, allí, sabes que le van a ir arriba también con sanciones, y mucha de esa gente quizás a ellos les conviene que se estén moviendo a nivel empresarial en otros países, a nivel bancario, y sabe Dios si los han metido como en un subsuelo, como unos topos. Bueno, yo sí pienso que en el tema, Claudio, que en el tema de los ministros, ellos iban a nombrar algunas de las gentes tradicionales que ya tienen, no tengo duda de eso, pero lo que sí estaba claro, y es la parte interesante que yo veo acá, era que el diseño que ellos habían dibujado implicaba un Consejo de Estado con figuras de más peso. Y de momento, como tú dices, hay individuos, incluso muchachos que está de lo que ellos llaman Federación Estudiantil Universitaria y todas estas cosas. No hay ningún militar en el Consejo de Estado. No hay ningún militar en el Consejo de Estado. Y todos sabemos que los militares al final controlan toda la parte empresarial. Los militares hoy mismo estaban sentados en una fila detrás de Raúl Castro, y Díaz Canel, en cuanto bajó del estrado, bueno, vino directo a saludar a Raúl Castro, y ahí tuvo que también saludar a todos los militares o sea, generales ahí de 4 estrellas y ministros y todo. Entonces, honestamente, yo creo de 4, no, de 3 estrellas. Entonces, evidentemente, yo creo que todo esto es parte de un cambio que ellos se han visto obligados a hacer a última hora. Y en otros programas yo le puedo comentar también, porque no quiero aburrir con los detalles técnicos, ¿no? Pero les puedo comentar algunas de las funciones que cumpliría el llamado presidente, pero cómo desde el Consejo de Estado y desde la Asamblea se le controla todo. O sea, el punto fundamental es que la Asamblea promueve y revoca al llamado presidente de la República. Ellos tienen la capacidad de revocarlo en el momento que deseen. Ellos tienen la capacidad de rechazar decretos, leyes que el presidente promueva. Ellos son los que tienen que aceptarle o no las propuestas para el primer ministro y el consejo de ministros.
O sea, en un final, Díaz-Canel tiene que ir a rendirle cuenta de su trabajo a la Asamblea también. Por supuesto, ahí está entonces el Consejo de Estado y el presidente del Consejo de Estado. O sea, que es un diseño realmente que buscaba controlar que Díaz-Canel no se pueda poner creativo en ningún momento, pero definitivamente el resultado de hoy muestra una supuesta estructura realmente muy vacía de personas que puedan tener alguna proyección o algún peso a nivel acá interno, ¿no? Ángel Bow dice, eso es fachada para dividir el poder y no concentrarlo todo en una sola persona como Canel. Y Raúl así tiene todo el poder y el control. Sí, por supuesto, Ángel, es así, pero como decía, nosotros, por el propio diseño que habían ellos lanzado desde un principio, parecía que la jugada iba a ser distinta. Ahora es evidente que el poder va a estar trabajando mucho más desde la sombra. En otro momento parecía que ellos iban a tratar de mostrar quizás alguna parte de los actores que tienen poder en estas instituciones, pero ahora con todo este escenario que estamos viendo, evidentemente se están replegando para trabajar completamente desde la sombra. Esa es mi interpretación. Y recordemos siempre que el poder principal está en Alejandro Castro Espín, en ese grupo cercano a los Castro, la seguridad del Estado, y después en el otro escalón es el Partido Comunista. O sea, la élite militar con los cuerpos de seguridad, ese es el poder real en Cuba. El próximo escalón después es el Partido Comunista y después lo que le llaman el poder popular. Aldo Rosado dice, me extraña la ratificación de Lasso en la Asamblea, pero que hayan sacado a Ramiro Valdés del Consejo de Estado. Yo creo, Aldo, eso es lo que estaba comentando. Me parece que la ratificación de Lasso es precisamente por el momento en que se encuentran, que ellos prefieren mantener a alguien que tienen, primero, totalmente controlado, y segundo, dejarle alrededor a un grupo de personas desconocidas. Yo creo que ese es el paso que están dando en este momento. Y Ramiro Valdés parece que va a ir a cumplir, o sea, va a estar ubicado en el Consejo de Ministros. Es la opinión que tengo, porque de alguna forma en los últimos tiempos lo hemos visto como más operativo. Ellos ahora todo el tiempo se están refiriendo a que el tema económico es el tema fundamental. Ellos saben que se están enfrentando y se van a enfrentar a una crisis aún más aguda. Y Ramiro Valdés últimamente se está desempeñando como el ojo ese permanente que está fiscalizando todo. Entonces yo creo que... Sobre todo la relación de Díaz-Canel con los ministros. Él siempre está en las reuniones. En las reuniones de Díaz-Canel con los ministros, él es el que está sentado al lado de Díaz-Canel y está mirando. Entonces yo pienso que, Aldo, que el papel que va a tener ahora mismo Ramiro Valdés va a ser precisamente ese de estar fiscalizando todo lo que se va a estar moviendo, ¿no? Que por cierto, siempre durante muchos años tuvo fama y fue removido de lugares por escándalos y todo, pero bueno, ahora obligatoriamente para el régimen es necesario tener a Ramiro Valdés en ese tipo de posición clave porque según ellos representa a los históricos, ¿no? Dani Pérez coincide con lo que estamos diciendo, dice Canel y el segundo, es decir, refiriéndose a Valdés Mesa, deben estar preocupados por estar vigilados por Lasso, que es un verdugo del PSC. Todos estos títeres con títulos responden a Alejandro Fuché Castro Espín. Sí. Sí. Bueno, Héctor Malangón dice, Lasso es lo que necesitan, 100% manipulable y sin cerebro para pensar. Jorge A. Suárez dice, el pueblo no se traga ese circo, no ha cambiado nada. Bueno, evidentemente no ha cambiado la nada, movida es casi nada, ¿no? Y bueno, él también dice, Héctor Malangón dice que me sorprende que no le dé ningún cargo a Ramiro, que tú respondiste acá. Ricardo Amador López dice, compartimos en grupos de Facebook de cubanos los live, que por favor que lo hagamos para subir la audiencia, que a él le interesa mucho que este tipo de charlas. Gracias. Mire. Y Mari Nieves dice que Raúl tiene miedo de poner a algún Castro ahí, ¿no? Porque tú sabes que su día viene llegando. Yo creo que ellos, ¿cómo se llama la persona? Mari Nieves. Mari, yo creo que ellos en algún momento en el escenario, si hubiera estado Hillary Clinton ellos hubieran puesto a los Castro, porque definitivamente la preponderancia que le dieron a Alejandro Castro Espín durante el deshielo era casi el negociador principal, casi no, era el negociador principal, y Mariela era la cara visible, la que estaba vendiendo el cambio. Bueno, ellos hubieran estado en ese escenario sin dudas en primera fila. Pero en toda esta situación a mí me parece que Raúl Castro lo que está buscando es cuidar a los suyos y está de alguna forma preparando
alguna salida. Ellos saben que la situación se puede complicar y tienen que preparar algún tipo de plan B. Esa es mi opinión. Y en el caso de Lasso es evidente que es alguien que para ellos ahora mismo, en un escenario tan complicado, no tiene ningún misterio, como se diría. Ellos lo conocen perfectamente bien. Y hoy fue curioso, y comentábamos Claudio y yo, cuando empezó la sesión, cada vez que alguno de los diputados o algunas personas iban a leer algo, se dirigían y saludaban primero a Lasso, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lasso, y después presidente de los Consejos de Estado de Ministros, Miguel Díaz-Canel. Eso hubiera sido algo completamente inimaginable en el caso de que ahí hubiera estado Fidel Castro o incluso Raúl Castro. Que se dirigieran primero a Lasso y después se dirigieran a Fidel Castro o a Raúl Castro, eso realmente hubiera sido ahí mismo, ese individuo que se atreviera a hacer eso, ahí mismo se acababa su puesto. Pero en el día de hoy lo habíamos notado desde antes y comentábamos, Claudio me decía, es que eso tiene que ser mandado. Y efectivamente, después cuando vemos el resultado, que ratifican a Lasso, nos dimos cuenta que sí, que era mandado. Que Lasso estaba siendo expresamente nombrado en primer lugar y después Díaz-Canel. O sea, eso fue evidente hoy. Bueno, Roxley dice, si en algún momento se ha hablado del tiempo del mandato en esta asamblea, porque se ponen, pero no se habla del tiempo. No, esta asamblea se supone que operaría 5 años, ya lleva un tiempo operando, o sea que lo que le queda son como, creo que alrededor de 4 años, 3 años y pico, y después a los 5 años tienen que se tendrían que volver a hacer las supuestas elecciones. Oye, yo espero que Dios nos escuche y que definitivamente sea la última caricatura. eso no va a pasar, pero bueno, ese es el diseño que ellos tienen. Y lo otro que habían agregado es que las personas que estén supuestamente en el puesto de presidente solamente pueden optar por 2 mandatos. Eso sería lo que ellos, eso es lo que ellos supuestamente han estipulado, y no puede tener más de 60 años cuando se postule para el primer mandato. Todo esto yo en algún momento atrás decía exactamente el diseño que se ajustaba a Alejandro Castro Espín por el orden de la generación de ellos, ¿no? O sea, estamos hablando de personas menos de 60 años que serían contemporáneos de alguna forma, algunos años un poquitico más o algo de Alejandro Castro Espín, pero eso le evitaría a él, en caso de que estuviera ausente Raúl Castro, de individuos que de momento no quisieran aceptarlo, no le dieran la legitimidad que él se suponía que tenía y le causara problemas, ¿no? Entonces, bueno, les decía que todo para mí tenía ese diseño y de momento se ha enfriado la situación. Esa es mi impresión. No sé, Claudio. Rodrigo Deli dice que están tratando de eludir las sanciones puestas por USA y crear una farsa de democracia. Sí, ellos lo han dicho, incluso Díaz-Canel habló claramente y dijo que a partir de ahora tienen que tener mucho más cuidado, que ni siquiera se pueden comunicar, llegó a decir esto, ni siquiera nos podemos comunicar por teléfonos ni por email, o sea, que andan buscando comunicarse persona a persona para poder hacer el tipo de transacciones que andan buscando. Y muestra de eso es que aquí viene Maduro directamente, aquí viene precisamente Delcy Rodríguez, Rafael Correa que vino aquí, Rafael Correa vino aquí y después fue allá, o sea, evidentemente el hombre está trasladando en forma verbal los mensajes para ellos tratar de cuidarse, ¿no? Roberto Moya dice, el descontento que hay en todo el país es evidente, dar tiempo al tiempo, solo falta una llama y tú verás el efecto dominó que se va a producir en todo el país. Bueno, en este punto del descontento, Roberto, yo creo, y lo hemos hablado en otras ocasiones, me parece que hay que afinar la puntería. Yo quiero hablar de esto, pero un poquitico después. Así que, para no apartarme de este tema y después caer en esto, hay varios puntos que quiero comentarles a ustedes, lo que hemos visto en estos días, cómo está actuando el régimen, las declaraciones que ha dado el propio Díaz-Canel. Los otros días dio en un discurso, se refirió directamente a la oposición, de la forma que ellos lo hacen, pero nosotros leemos perfectamente bien los mensajes que dan. Y créanme que ellos saben que la situación va a complicarse, y créanme que ellos saben que la oposición hoy por hoy lo que representa un peligro potencial que ellos no quieren permitir que de ninguna manera esté presente en el momento que el país empiece a sacudirse, y ellos lo están viendo porque repiten una y otra vez
que todas estas medidas están enfocadas en crear disgusto, explosiones sociales, protestas. O sea, ellos lo mencionan y están muy conscientes de eso. Claudio. José Rey dice, exacto, ellos tienen una puerta trasera para escapar. Hay que saber cuál es. La dictadura está llegando a su fin. Raúl tiene 88 años, Machado Ventura 89 y Ramiro 86. No tienen esperanza de vida. José, ellos claro que tienen un plan B, y es parte de lo que estaba mencionando. Y la ausencia y de momento la desaparición de los primeros planos de la familia Castro, para mí es muestra de ello. Todos recordamos que hace unos meses atrás Mariela Castro, como se dice, salía hasta en la sopa. No solamente dentro del país, sino también en el exterior. Y Alejandro Castro Espín tenía una visibilidad tremenda, presentaban libros, el grupo de él que él tenía, porque no era solamente de él, sino habían varios individuos identificados ya alrededor de él, también personas que eran del Ministerio del Interior, que estaban apareciendo muchas veces vestidos de civil. Con aquellas guayaberas blancas. El mismo Abel Prieto. Abel Prieto se había convertido en uno de las personas que él tenía siempre alrededor. De momento Abel Prieto también ha salido bastante del escenario público. Sí, últimamente no se ve. Y todo esto, todo ese grupo que él tenía desapareció. Y evidentemente no porque sean tronados, porque ellos son los herederos, ¿no? Entonces, claramente, José, ellos están calculando y están viendo cómo van a moverse, ¿no? Sí. Roberto Moya dice, la gente no quiere un Castro más en el poder, sería una infamia y sería muy evidente la monarquía castrista. Bueno, así estaba concebido, los cambios que están, los movimientos que están haciendo ahora, los cambios no, los movimientos que están haciendo ahora o el rediseño que están haciendo ahora es precisamente por lo difícil que está la situación. Yo les hablo con franqueza, yo espero que las sanciones a títulos personal no solamente se queden en la no permitir la entrada a Estados Unidos de Raúl y sus hijos. Yo creo que esto es una red mucho más compleja, donde hace unos días se veía que quien manejaba una de las empresas navieras es el hermano de López Calleja, de López Calleja, Guillermo López Calleja o algo así, que estaba en Panamá, y evidentemente la red es mucho más complicada. Yo me imagino que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos la tienen bien ubicada, ¿no? Pero las sanciones tienen que estar y no pueden decaer en un momento donde ellos están buscando evadir y moverse por distintas vías. Ayer mismo Díaz-Canel decía que iban a entrar alrededor de 3 millones de barriles de petróleo. Eso les dará un poco de oxígeno por un tiempo, pero claramente no por mucho. Entonces creo que las sanciones tienen que seguirse moviendo, y ayer escuchaba que Elliot Abrams mencionaba el tema de que van a venir sanciones enfocadas en el tema del turismo y en el tema del envío de petróleo. De todas formas, Antonio, yo creo que ellos también están, como siempre, queriéndose agarrar de un clavito caliente y están viendo a ver cuánto logran de Rusia, cuánto apoyo o no. Entonces eso es que... Sí, el tema ruso es un tema que ha entrado con más fuerza de lo esperado en la ecuación esta. Mencionábamos los otros días que claramente, y veíamos el discurso que daba Medvedev acá, que por cierto leí, no sé si se va a cumplir, que Medvedev está invitado también para el 500 aniversario de La Habana, que es como en noviembre. O sea que el hombre está ahora acá a principios de octubre y estará a principios de noviembre. No sé si realmente vendría él o me enviarían a otra persona, pero si viene él, mostraría la tremenda importancia que le están dando al papel del régimen cubano en toda esta ecuación regional, ¿no? Bueno, más que la importancia, si siempre hay un cambio por alguna cuestión más favorable a los rusos en Venezuela y Cuba es la que controla, pues perfectamente ellos maniobran por una visita así para un espaldarazo menos simbólico. Sí. Entonces, bueno, Elena Millares dice que Mariela, desde que Trump la reguló, jaja, está desaparecida. Sí, realmente no, Elena realmente desde mucho antes, ella no se ha visto más. No, ella que salió hablando hasta con guapería a Juan Guaidó diciendo que la última vez que se vio fue cuando la dichosa marcha esta gay y todo aquel escándalo y la situación represiva que se vio. Yo creo que ese fue en el último momento que se vio, pero no obstante desde antes ya no estaba tan activa en la arena internacional. Yo recuerdo que incluso cuando Fidel Castro enfermó, hubo una época que Mariela Castro casi era la vocera del sistema y salía por todas partes hablando. Después hizo silencio, después volvió a aparecer, pero en los últimos tiempos sí definitivamente ha estado con muy bajo perfil
y como mencionábamos, Alejandro Castro Espín ni hablar. Después algunas personas dicen que posiblemente está asociado al tema de los ataques sónicos o no. Yo realmente no tengo una información clara al respecto, pero lo que sí es evidente es que el hombre está desaparecido, ¿no? Marta Martín dice, bueno, que en el Consejo de Estado han puesto a gente sin importancia, ellos ponen alcornoques, y que tendrán un motivo para echarle la culpa a esas personas que no son figuras, ¿no? Bueno, sí, pero me parece que tiene mucho más que ver con la nueva estrategia que ellos están usando ante todo este escenario tan difícil, ¿no? De las sanciones y todo. Me parece que Raúl Castro, como siempre, ha estado trabajando en el tema desde la sombra. Deje mencionarle, porque disculpen, no copié el nombre, creo que era José. ¿Quién fue la persona que mencionó algo de el descontento y algo así? No sé si tienes ahí. José Rey, creo que es. Bueno, Roberto Moya habla que la gente no quiere un Castro más. Sí, y José Rey dice, tienen una puerta trasera más. No, alguien que hablaba del descontento. Sí, creo que es Moya de apellido. Roberto Moya. El descontento, sí, Roberto Exactamente, Moya. Roberto. Mira, Roberto, mencionas el tema del descontento y estoy completamente de acuerdo contigo. Las personas acá en el interior ya están muy cansadas de lo que está pasando. Todo el tiempo es que si se va a mejorar, que si se va atrás. Venir a esta altura del partido a mencionar de que la atracción animal es necesaria y que eso va a quedar para el futuro. O sea, han hablado una cantidad de tonterías. Ahorita mismo yo estaba en el programa de Pedro Sepsek, que me invitó a un segmento para hablar sobre esto que había ocurrido acá en Cuba, y rompía con unas imágenes de personas en un carretón diciendo que tenían que ahora usar los carretones y todo. Y eso realmente tiene al cubano ya demasiado cansado, porque por una parte está recibiendo información desde hace rato, se recibe más información de la acostumbrada, y las personas han visto cómo viven los hijos, sobre todo cómo viven los nietos, o sea, la diferencia que hay como está viviendo el cubano común. Las personas también han visto todos estos videos de la represión policial, de las golpizas, la situación de los hospitales. El cubano lo conoce, pero no es lo mismo comprobarlo él y después estar viendo que es una realidad que está en todo el país y que la situación cada vez va peor. Yo creo que eso, Roberto, sin duda ninguna, afecta muchísimo. Pero yo repito y vuelvo a repetir lo que he dicho en otras ocasiones. Todo ese escenario es real. El cubano cada vez se acerca más incluso a nosotros, a los grupos de oposición, los periodistas independientes, pero el régimen está extremadamente agresivo y está actuando con muchísima impunidad en contra de todo disenso, de toda la oposición, con artistas, con intelectuales. Los otros días, la última entrevista que le hacía a Jorge Olivera sobre el club este que están tratando de establecer, que también lo lleva Ángel Satisteban. Hemos visto a los artistas independientes que apenas pueden hacer absolutamente nada y ya están arrestados, ahora periodistas. Vimos lo que pasó también por allá, por Oriente, con la gente de Unpacu, cuando dijeron que iban a hacer una marcha, que todos conocen que la impresión nuestra era que realmente no existía la posibilidad de hacer una marcha nacional. Ellos dijeron que sí. Al final les pasó lo que todo el mundo hemos visto, apenas pudieron mover a algunos activistas, le fueron arriba. Yo creo que todo este escenario requiere de un análisis y nuevamente yo voy e insisto en un punto. El eje o la punta de lanza de lo que tiene que ocurrir acá adentro sin dudas está en quienes hemos logrado romper y vencer el miedo. El miedo es realmente algo que pesa acá en Cuba. Yo veo que muchas veces las personas hablan muy duro de lo que está pasando acá, de que Cuba no tiene remedio, de que el cubano no sirve para nada, de que se ha convertido en un ser que no tiene vergüenza. Y en algunos momentos hay cierta razón, hay parte de razón en la molestia que uno ve en ciertos comportamientos. Para nosotros como opositores es extremadamente frustrante ver un acto de repudio, ver personas que te vienen a agredir y tú los ves que como están vestidos, las condiciones que están realmente son penosas y están prestándose a ese tipo de acción. Pero yo pienso que al final uno tiene que valorar si quieres o no seguir en esta batalla. Y si uno quiere definitivamente un país distinto, hay que seguir. Y hay que ver cómo cambiar ese escenario, y hay que ver cómo llegar a la gente. Y no desalentarse uno mismo, y no uno mismo decir, no podemos, no servimos. No, y esto es lo que nos merecemos. Exactamente, todo ese lenguaje es muy desalentador, muy desmotivador, es pesimista, y al final quien sale beneficiado de ese tipo de idea y ese tipo
de visión es el régimen, que entonces la conclusión es no hay nada que hacer, hay que irse y se acabó. Yo creo que al final todos estamos aquí, ustedes ahora mismo conectados, otras personas más por otros sitios, es porque definitivamente uno quiere un cambio en su país, independientemente que ya tenga su vida establecida en otra parte, que tenga su familia, que tenga todo, es evidente que uno quiere un cambio. Y en ese sentido me parece que lo que toca en este momento es redoblar, poner más foco, apoyar a quienes estamos acá adentro. Este mismo caso, les pongo un ejemplo, lo de Xiomara de las Mercedes, una mujer que está enferma, que la están dejando morir lentamente, eso necesita visibilidad. Los activistas, los periodistas independientes, el trabajo que se está haciendo necesita visibilidad. Y hay algunos puntos que hoy mismo quiero mencionar porque los vi y realmente me llamó la atención. Estaba viendo que hay un evento convocado, específicamente vi que lo estaba promoviendo Rosa María Payá para el día 25 de octubre, un evento en la Torre de la Libertad donde habla de los pasos y las propuestas para una transición, para que el país avance. Vi también hace unos días atrás un evento que promovió la organización Inspira América sobre los temas de la transición. Y les voy a ser honesto, y por supuesto yo sé que quienes están promoviendo todo esto verán después este video. Me parece que personalmente pienso que hay veces que hay que decir las cosas públicamente para que después se muevan, ¿no? Y sobre todo cuando la intención es que todo esto agarre otra tracción y otro movimiento en un momento tan complejo y tan difícil. Hace un año exactamente, el 10 de octubre del año pasado, en Estado de SAT lanzamos una propuesta para un posible proceso de transición en Cuba. Una propuesta que no la hicimos nada más en Estado de SAT, una propuesta que se hizo con otros profesionales que están aquí dentro de la isla y que no quieren salir públicamente y mencionar quiénes son, pero una propuesta detallada de cómo desmantelar el llamado sistema legal y jurídico que hay aquí en Cuba, que no tiene de legal y jurídico, no tiene nada. Es un reglamento de prisión desde el mamotreto llamado Constitución hasta toda la y todo. Y en el estudio tratábamos los puntos que hay que inmediatamente desmontar y por qué lo podemos reemplazar para que no haya un vacío de poder, para que el país no caiga en un desorden, en un caos, y que podamos transitar lo antes posible a un proceso democrático. Hay un video por acá en internet que está puesto donde explicamos lo más, les decía que en los videos explicamos lo más didácticamente cómo sería ese proceso. Y en el texto que está en la página nuestra de estadodesat.com, ahí si tienen interés de ver el texto, es un PDF de aproximadamente 100 páginas donde explica a detalle varias propuestas y todas las violaciones estas que existen ahora. Bueno, a mí me llama la atención, y me llamó la atención, que un trabajo que realmente cuesta tanto trabajo hacer aquí dentro, valga la redundancia, un texto que cuesta tanto trabajo elaborar aquí, con todo ese nivel de detalle, sobre todo desde el punto de vista profesional y técnico, de momento se esté circulando, muchas personas lo conozcan, y del lado allá en el exilio sacan iniciativas donde se ignore ese trabajo. Y se diga entonces que se van a hacer propuestas para que el pueblo cubano pueda salir de un proceso de transición y se ignore completamente ese trabajo que se ha hecho acá adentro. A mí realmente me llamó mucho la atención. No, y Antonio Verde, y es un trabajo que está hecho anclado en las situaciones que tenemos aquí real todos los días. Ese es un punto importante, Claudio, porque yo he visto trabajos que se han hecho sobre de una institución, o sea, un grupo que se llama la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, que del tema económico han hecho varios trabajos. He visto otros trabajos también que durante unos años hicieron en la Universidad de Miami del Cuban Transition Project que llevaba Jaime Suslicki, pero algunos de ellos son trabajos que ya tienen un tiempo de elaborado y quizás en algunos puntos no tienen el nivel de detalle que les mencionaba, de actualización y nivel de detalle, porque toda la parte legal fue escrita por abogados y personas que están aquí dentro, gente joven, gente muy interesada que, como les comento, no quieren asumir el costo que tiene enfrentarse al régimen, pero que desde el punto de vista profesional sí quieren colaborar y sí han trabajado. Entonces, a mí realmente me ha llamado la atención. Me parece lamentable que se estén convocando a eventos de esta magnitud, porque incluso aparecía invitado, en el caso de Inspira América, vi que era en conjunto con la embajada, con los checos, y entonces estaba en FIU,
y estaba el canciller checo. De hecho, en algún momento yo visité la República Checa y conversé con personas sobre el tema de la transición. Parte de la elaboración de esto tiene información recogida de ese viaje y de otros. Y en el tema, en FIU, y ahora en este tema, en este evento que están convocando para el día 25, la Torre de la Libertad, que está invitado Almagro, y todos están hablando de una propuesta que se llama el Acuerdo por la Democracia, que tiene varios puntos importantes, pero me parece que necesita definitivamente actualización. Hay varios puntos que ahora, en algún momento lo firmé, porque me pareció que tenía puntos importantes y para establecer conexiones creí que valía la pena. Pero ahora, ya unos años después, me parece que, y en el escenario que estamos viviendo acá, al interior de Cuba, me parece que hay puntos que necesitan definitivamente actualización. Y para mí es lamentable que se estén convocando esos eventos, se estén hablando en nombre incluso de la oposición cubana, de manera general, y no se esté buscando un contacto con personas que estamos y hemos trabajado acá dentro en esos puntos y que conocemos y que tenemos contacto y trabajamos con profesionales que están acá y que conocemos muy bien el terreno acá y que estamos ahora mismo acá enfrentando los peligros que implica hacer todo este trabajo. Entonces, me parece, Roberto, ¿no?, que existe un gran descontento, pero solamente el descontento no es lo que va a provocar el cambio, y lo he dicho muchas veces. Mientras haya actores políticos allá en el exilio, en otras partes, que pueden ayudar muchísimo, que pueden empujar el trabajo que estamos haciendo, y si esas personas están buscando precisamente sus agendas y no están prestando atención del todo lo que está ocurriendo acá adentro, me parece que no vamos a avanzar todo lo que se puede avanzar. Y los otros días, precisamente, Díaz-Canel mencionaba algo de eso, en su estilo cínico, como es parte del régimen, como lo hace también el chavismo, cuando muchas veces menciona que en Venezuela hay oposiciones, y entonces trata de descalificar a María Corina, y entonces le hace un guiño a otra parte, pero por acá cierra. Yo creo que ese comportamiento lo hemos visto mucho, y me parece que en el tema Cuba, primero hay que realmente intentar buscar ciertas coordinaciones y para después poder hablar con toda la generalidad, porque de lo contrario no estamos siendo completamente honestos, ¿no? Me parece que eso es importante, claro. No, yo una cosa que quería decir es que en los programas que tú has hecho con Dimas Castellano, con Boris González Arenas, con Fernando Damaso y demás, una de las cosas que se planteaba con Olivera sobre los elementos constitucionales eran que la misma constitución de 1940, Antonio, se hizo con 9 partidos, la representación de 9 partidos que había en ese entonces, en el año 40, y que cada partido presentó su programa de gobierno. Entonces, no incluir, incluso no estimular que los grupos de oposición en Cuba vayan sacando y que participen en el exilio con sus programas de gobierno, claro que deja un mal sabor aquí adentro. No, pero incluso, Claudio, el escenario, y ahorita lo hablábamos acá, es incluso peor, porque en ese caso donde se da todo ese consenso y toda esa discusión es en un escenario de democracia. Y en este caso, organizar cualquier trabajo aquí al interior de las características de este que hemos sacado hace un año, lleva un nivel de dificultad espectacular. O sea, pero a la vez es obligado poder establecer cualquier tipo de propuestas o plan con los pies en la tierra. O sea, si bien todo este otro tipo de trabajo que se hace desde el exilio tiene una importancia tremenda, los cubanos que están hoy fuera de la isla van a ser parte, el que desee, de todo el proceso de reconstrucción y transformación del país, pero hay que estar muy consciente que cada lugar tiene sus características y lo que uno ve desde fuera no es precisamente lo que está ocurriendo en el terreno. Y varias veces cuando nosotros hemos hecho comentarios como esto mismo de que no se pueden crear falsas expectativas, de que tú no puedes decir que tienes un grupo con la amplitud que tienes y después al final no lo tienes y esa falsa expectativa resulta contraproducente, que si la embestida que está dando el régimen es total y estamos en una situación de indefensión. Cuando uno ha dicho esas cosas, tú lo sabes perfectamente bien, que han venido ataques de regreso, pero guste o no, la persona, quien tenga la agenda o no la tenga,
o los intereses o como se llame, si no pone los pies en la tierra, sencillamente, si no hay un anclaje aquí en la isla y en la realidad que estamos viviendo acá, pues precisamente todo eso se va a quedar dando vueltas en el aire y no va a terminar de aterrizar. Y me parece que si se desea la libertad de Cuba, este paso es obligado. Yo lo veo de esa forma, no sé si habrá algún comentario por ahí. Gladys plantea, dice, de acuerdo en que hay que estimular la desobediencia civil, pero definitivamente no podemos mandar a 2 o 3 a que se conviertan en carne de cañón. Como exilio debemos apoyar sustancialmente la disidencia interna y a los presos políticos. Basta ya de llamadas vacías porque los golpes y las estadías en prisión son reales. Hay que oír, apoyar y tener en cuenta la oposición interna. No deben haber propuestas excluyentes. No, yo estoy muy de acuerdo porque en algunas ocasiones el propio régimen, y si bien el valor también estimula cuando uno ve a alguien que se atreve, a alguien que se enfrente, de hecho hemos tomado acciones en esa dirección, pero sí hay veces el régimen muestra su respuesta para amedrentar al resto de la población, sobre todo cuando ellos actúan, dan durísimo, arrasan y la gente se ve indefensa. Yo creo que de ahí la importancia que tiene el apoyo que tiene, o sea, que debe existir a la oposición interna. Roberto Moya dice, señor Rodiles, a la medida que la represión del gobierno, a la medida que la represión del gobierno sea mayor, más rápido será el levantamiento. Lo que pasa es que la fuerza la tiene solo. Falta que el pueblo y los que forman, bueno, discúlpame ahí, hace falta que gente dentro del ejército empiecen a percibir que hay otra fuerza capaz de derrotar al gobierno. Roberto, si el régimen puede actuar con total impunidad y puede aplastar con total impunidad, va a ser muy difícil que realmente la gente se rebele. Y mi pregunta muchas veces es ¿cuál es la oposición que hay en Corea del Norte? Evidentemente en Corea del Norte no hay oposición porque ese régimen tiene la capacidad de matar con la mayor brutalidad sin que pase nada. Entonces precisamente eso termina mandando un mensaje muy fuerte a la población de que no se puede hacer nada. Entonces en nuestro caso las dosis de valentía hacen falta, las dosis de rebelarse, de decir basta son fundamentales, pero tiene que haber después un apoyo necesario para que eso se concrete. Y ese es parte del razonamiento que venimos haciendo desde hace rato. Y me parece que todo lo que se puede hacer desde el exterior para estimular el trabajo que se está haciendo acá adentro es fundamental. Y sería fatal que los grupos o las personas que estén fuera de Cuba con sus agendas solamente estén enfocados en lo que ellos quieren lograr, con los actores que quieren lograr, o si acá adentro el grupo X o Y son las personas con las que ellos pueden establecer cierta relación porque están en esa misma línea, pero el resto los echo a un lado. Eso no ha sido positivo y si sigue pasando va a ser fatal. Yo creo que todo el mundo acá en esta historia tenemos que entender cuál es el papel que nos toca jugar. Me parece que desde el exilio hay un trabajo fundamental de hacer en la arena internacional, en el apoyo, también en propuestas, en la cooperación con sus propuestas, pero creo que hay que entender que el terreno de batalla está aquí y que quienes estemos acá adentro, hasta este momento, enfrentando y tomando los riesgos, bueno, necesitamos ese apoyo y esa colaboración. Creo que eso es básico. Oye, Ayler le propone al público el capítulo sobre la propiedad del programa de transición de Estado de Celtas. Okay. ¿No? Pues bueno, la gente tiene que saber que hay propuestas para la economía. De hecho, hay un audiovisual sobre el tema de la transición, que es uno de los capítulos de estas propuestas, ¿no? No sé si hay algo más por ahí, claro. No, ya básicamente. Bueno, no sé si hay otra pregunta. Creo que yo por lo menos me he sentido que he hablado rapidísimo. No sé si ha sido un poco atropellado, pero como son temas que hay veces pueden ser medio monótonos, toda esta explicación que estábamos haciendo el Consejo de Estado y toda esta historia, traté de ser rápido y de concretar. En estos días les prometemos que vamos a hacer otros programas sobre este tema de análisis para aclarar con distintos puntos de vista, no solamente el de nosotros, sino con los otros amigos que hacemos los programas, para que esté bastante claro, o lo más claro posible, qué es lo que está ocurriendo acá adentro. Porque como les decía, hay una pregunta aquí. ¿Sí? el régimen se va readaptando a la situación
y honestamente ellos han sido astutos en poder maniobrar en tiempos de crisis. No creo que van a tener la misma suerte ahora, pero sí hay que reconocer que no son tontos, ¿no? Ray Luna dice, saludos Claudio Antonio. Una pregunta, ¿qué piensan de la resonancia que está teniendo la idea de un boicot de remesas? De un boicot de remesas y recargas. Alexander Otaola está preparando en su plataforma un boicot de 0 remesas y recargas. ¿No crees que es algo loable? Sé que él se ha manifestado en contra de Estado de SAP, pero... Ray, nosotros hemos hablado en otros live acá de la posibilidad de tomar estas acciones. Yo creo que en un momento determinado es posible durante cierto momento hacer este tipo de boicot. A mí me parece que hay que probar. Todo esto es prueba y error y hay que tratar de moverse. Es como el jazz. Usted tiene que buscar improvisar. No se puede quedar todo el tiempo dando vueltas en lo mismo. Creo que es posible hacer este tipo de boicot. De hecho, en unos programas atrás le decíamos incluso a Otaola que no se puede decir que estamos luchando contra el régimen y a la vez entonces mostrando la corrupción y todo, y a la vez estar haciendo promoción a las empresas de envío, que muchas de ellas están totalmente asociadas al régimen. Entonces me parece que hay que buscar coherencia. Pero Ray, yo creo que sí, que es posible. Parte del trabajo mismo que estamos haciendo desde Cuba Boicot, por ejemplo, este tema de la dolarización, a mí me parece que es importante porque no se le puede dejar al régimen que tenga en sus manos los recursos de nosotros como cubanos, ¿no? Entonces, todo este tipo de iniciativas a mí me parece que son válidas, aunque la verdad creo que deben moverse con cierta coherencia para que no se convierta de momento esto en una especie de individuos empujando uno en una dirección, otro en otra, sino que debe haber cierta coordinación. Aldo Rosado dice, uno de los grandes errores que se cometen desde el exilio es precisamente que algunos grupos que aquí quieren imponer a los opositores de adentro sus agendas sin tomarlos en cuenta. Estoy muy de acuerdo contigo, Aldo. Yo creo que ese ha sido en muchos casos un problema, independientemente que incluso en algunos puntos o en muchos puntos hemos coincidido políticamente, pero hay que entender que el trabajo se tiene que hacer consensuado y no puede ser que alguien tenga una visión, una agenda y de momento diga usted tiene que seguirla. Eso es fatal, eso no ha traído buenos resultados y al final, si no hay un acople entre los que están afuera y los que estamos acá adentro, va a ser muy difícil, porque lo que sí tienen estos individuos comunistas, totalitarios, autoritarios, como se les quiera llamar, es que son fantásticos en hacer alianzas. Miren ahora mismo la alianza que ha hecho el régimen castrista con el chavista, cómo ha sido con todo el movimiento del ALBA, el socialismo del siglo XXI, Antonio, Foro de Sao Paulo. Todos con serios problemas, con toda la cuestión económica, con las sanciones. Y todavía siguen guapeando. Correa, acusado de corrupción, con gente presa en Ecuador y todo, y le fajan a Lenín Moreno. No, y viene Rusia, y viene China, o sea, Aldo, evidentemente el mal tiene capacidad de moverse. Entonces creo que en el caso nuestro estamos obligados a ser mucho más agresivos, en el buen sentido de la palabra, en trabajar, en discutir y en lograr coordinar cosas. Muy de acuerdo contigo, Aldo. Ray Luna dice, de acuerdo, pero ¿no crees que sería bueno reconocerlo públicamente? Porque se la pasa... Ray, te contesto tu pregunta. Lo estamos reconociendo públicamente y en muchas otras ocasiones hemos trabajado en conjunto con muchos grupos, sobre todo del Foro por los Derechos y Libertades. Lo que soy claro, y lo hemos dicho otras veces, los posicionamientos políticos no necesariamente coinciden entre todos los grupos, y entonces evidentemente yo no voy a coordinar una acción con alguien que está pidiendo una cohabitación con el régimen. Pero en este caso lo hemos dicho desde hace rato, que todo lo que tiene que ver con el tema del boicot y la desobediencia para nosotros nos parece muy bien, así que no hay problema en eso. Por acá me estaba leyendo, Claudio, los comentarios de una persona que se llama Lady Coca, que la conozco perfectamente bien, ella me conoce perfectamente bien, su madre me conoce perfectamente bien, creo que el esposo de su mamá también, de venir por acá, de buscar ayuda, de que nosotros hemos estado coincidiendo en marcha. Así que, Lady, me parece que tú sabes perfectamente bien que nosotros los de Estado de SAT, no solamente los hombres, Claudio, yo y otros amigos más que hemos estado acá, sino Ayler también, mujer, ha estado en represiones, la han violentado tremendamente, le han roto su ropa. Ahí están las fotos de cuando Obama. Así que, por favor, si tu idea es venir a descalificar, te recomiendo que vayas a otra parte, porque aunque hay libertad de expresión,
pero intentar ofender o descalificar no es lo que, o sea, no me interesa acá en el muro. Así que te decía, te conozco perfectamente bien, tú me conoces a mí, conozco a tu madre, a tu mamá, al esposo de tu mamá, y a ellos los he ayudado muchísimo allá, hicimos bastantes talleres y ellos participaron también, tu mamá, en algunas acciones donde hubo represión. Así que te agradezco que seas objetiva y te apegues a la verdad. Armando Araya García dice, la propuesta para la Cuba que se pretende una vez puesto fin a la dictadura es algo fundamental. La derrota de la dictadura no es un fin en sí. La Cuba que queremos es el objetivo primordial. Muchos lo olvidan proponiendo cómo lograr sacar la dictadura. Excelente por ello ese trabajo de propuestas de Estado de Sal. Sin dudas, Armando, yo creo que acá es importante focalizarnos no solamente en cambiar el sistema, en tirar el régimen, sino qué viene después. ¿Qué viene después? Y me parece que en ese sentido el trabajo tiene que ser fundamental. Por acá estoy viendo Lady Coca que dice que no descalifica. Lady, sí intentas descalificar porque intentas variar la verdad. Y tú sabes perfectamente bien, me imagino que lo sepas, y si no lo sabes, pregúntale, le puedes preguntar a tu madre, que te puede contestar, a tu mamá, y al esposo de tu mamá, que me imagino que está allá. Ustedes se fueron como refugiados para allá. Le puedes preguntar todas las acciones, y tú también lo sabes, y viniste varias veces aquí a que te hiciéramos testimonios de represión, y como a ti, a decenas de activistas se le han hecho aquí en la casa videos para denunciar toda la represión, con todos los riesgos que implica hacer cosas en una casa, de que pueden entrar, de que pueden intentar robarte los medios. Si te da por decir que no, que nunca has recibido, bueno, lo siento, por ahí sigues, yo sigo en otros temas que me interesan también, y como te digo, puedes preguntarle a tu mamá, puedes preguntarle al esposo de tu mamá también. Bueno, ya hasta ahora no hay ningún comentario, y yo, Antonio, quería cerrar también diciendo que desde mi lectura, virando o regresando ahora a lo que sucedió hoy tristemente en la Asamblea Nacional del Pueblo Popular, que no está es que, bueno, realmente poner a Esteban Lazo, a la otra señora y a Homero Acosta, que son personas que evidentemente con todo lo que viene de las sanciones no tienen, digamos, ese fogaje, pues, Antonio, yo creo que de alguna manera sí es un signo de debilidad, de desestabilización, de cierto desespero, de cierta posición de estar a la defensiva y no a la ofensiva, ¿no? Que están realmente poniendo a las personas menos capacitadas para el momento más difícil que van a tener. Sí, no, sin dudas. Y déjame contestarle, porque estoy viendo lo que me dice esta muchacha Lady, y sí quiero contestarle. Dice que no hablar y hacer más. Mira, Lady, tú decidiste irte. Tú estuviste un tiempo como activista y al final decidiste irte. Yo lo respeto. Es tu decisión personal. Nosotros hemos estado acá, hemos hecho todo este trabajo, tanto de activismo como en el tema profesional, como en el tema audiovisual. Hemos hecho todo este trabajo durante todo este tiempo y estamos acá y vamos a seguir. A mí me parece que no es honesto que usted, habiendo decidido irse, ahora desde allá se para en una tribuna para decirle a quienes estamos acá que seguimos también expuestos a la represión, que nos siguen golpeando, que nos siguen limitando, acosando, con problemas, las limitaciones que tenemos en la familia, que te sientes allá a decir, debes hacer esto o aquello. A mí me parece que eso no es honesto. Creo que debes pensarlo si tienes buenas intenciones y valorarlo, ¿no? Creo que hay que, sobre todo en esto, me parece que lo fundamental es que seamos honestos y no nos sentemos a tratar de descalificar así con esa facilidad. Entonces, Claudio, yo creo que ya vamos terminando. Ha sido interesante el live de hoy. El sábado tenemos cambio de bola. Vamos a analizar la asamblea con la resaca de la asamblea. La resaca de la asamblea al estilo Gorky, y ¿no? La ley seca que viene. Sí, al estilo cambio de bola. Así que los esperamos por allá con sus comentarios y un poco reírnos también del absurdo y poner un poco de sarcasmo a todo el absurdo del castrismo, ¿no? Me parece que eso es importante y a muchos les gusta ese estilo, así que los esperamos el sábado a las 11 de la mañana, ¿no? Y un saludo para todos, buenas noches. Ulises Hidalgo, Hidalgo ahora, les agradezco haber estado por acá y todo el debate y toda la discusión, que me parece siempre que enriquece muchísimo. Buenas noches Mercedes, perdón, Alejandro Alejo también, Gladys, Javier. Buenas noches a todos y nos vemos pronto. Y recuerden, siempre ayúdennos, compartan la información, ayúdennos con la información también de Xiomara, es muy importante.
También lo nuevo que sabemos de Silverio es que al final lo engañaron, le dijeron que le iban a dar la extrapenal, no se la dieron. Yo por suerte se lo dije, me decía, Claudio, me han dicho esto, Silverio, yo no voy a publicar nada porque sí, te están ilusionando, muy probable que te estén ilusionando, yo sé, ya sabemos cómo trabajan esa gente, que hasta con un señor mayor, enfermo, le hacen todo esto. Enfermo. Y bueno, miren lo que pasó. Yo no quería, no solo, se lo dije a Silverio, no te ilusiones, que eso te puede debilitar después, te deprimes en la cárcel porque te hiciste una idea, y tampoco crear una falta de expectativa en el público, ¿no? Que además tanto se ha solidarizado con la causa de él y que se ha logrado. Bueno, entonces buenas noches, nos estamos viendo pronto y seguimos interactuando, y todos los comentarios por favor pónganlo, nosotros los leemos y después seguimos dándole curso para ayudar a todo este intercambio. Entonces buenas noches y nos vemos el sábado.